Túnel de los Españoles, Chaparral, Colombia. Ese túnel es ancho. De largo, por lo menos unos 5 kilómetros y no es más. Se cruza banda a banda. Acompáñenme en este recorrido por el Túnel de los Españoles, que está ubicado en la vereda Aracamanga, en el majestuoso municipio de Chaparral. Chaparral de los grandes, Chaparral de los presidentes. Y así empieza nuestro recorrido a explorar uno de los túneles más largos y antiguos de Colombia, con una longitud aproximada de 5 kilómetros, construido inicialmente por la comunidad Pijao y posteriormente avanzado por los españoles a mediados del siglo XVI. Para llegar a este increíble lugar, el ascenso es por el municipio de Ataco. 2 kilómetros más adelante, vía aplanada, nos desviamos hacia la vereda de Aracamangas. Y así hemos llegado a otro paraíso más de Colombia. Mi nombre es Nicolás Bermúdez Castro. Vamos a hablar de los túneles de los indígenas que tienen los españoles. Es largo, por lo menos unos 5 kilómetros y no es más. Se cruza banda a banda. Yo tenía un amigo que llamaba Efraín, o se llama porque no ha muerto, ¿no? Y ahí pues que nos enviaba para el túnel y dije, no, mano, pues vamos a ir a mirar ese túnel, que yo quería conocer ese túnel. Ese túnel es en pura roca, tiene el laberinto por donde mandaban la carga los antiguos, ¿no? Pues, gente antiguos españoles, sí. Sí, y ese túnel es ancho, sí. Es largo ese túnel, sí, un túnel. Vamos hasta el frente y nosotros entramos con hachones y para espantar a los chimbilaces ahí, los chimbilaces porque es una chimbilacera. Y ahí pues nos salíamos y seguíamos pues andando. Es uno de los lugares que ha estado olvidado por muchas personas o que quizás muchos no conocen de la historia. Aperturado por los indígenas Pijaos hace aproximadamente 6 o 5 siglos atrás. Recordemos que uno de los asentamientos más importantes que tuvieron los indígenas Pijaos fue en estos terrenos planos que tiene el municipio de Chaparral, y uno de esos es este lugar. Como pueden observar aquí al fondo, los españoles inventaron para poder que quedara el oro acumulado y no se perdiera. Entonces lo que hacían en la parte de arriba del túnel era un represamiento de agua, porque podemos ver que acá hay una fuente de agua. Acumulaban todo el material, que el material no es nada más ni nada menos que lo que estamos viendo aquí, el material de mina. Ese material lo acumulaban adelante de la represa cuando ya había una buena cantidad de agua para que hiciera como una avalancha. Entonces soltaban el agua, esa agua se iba entre lodo, piedra y bajaba por todos estos canales, por todos estos peldaños que son como perforaciones, y el oro ya aquí al finalizar, que era una gran corriente para ese momento, creería
que llenaría pues el túnel en su momento. El oro al quedar acumulado, porque todos los desechos, la piedra, el lodo caía al caudal del río, y aquí, como el oro es un metal pesado, mucho más pesado que el material de piedra y de tierra, quedaba acumulado. Y posteriormente ellos lo que hacían era recogerlo y lo transportaban, como podemos ver más adelante, el río, las corrientes del río Saldaña está a eso de 8 metros, entonces lo transportaban en balsas improvisadas de madera o en canoas y lo llevaban hasta el puerto de Girardot, que era uno de los puertos más importantes que movía la economía en su momento. Recordemos que para esa época no existía carreteras, estamos hablando de 4 o 5 siglos atrás o 3 siglos. A mediados de 1930 llega la carretera al municipio de Ataco. En otras palabras, la única forma de transportar este oro era por medio del cauce del río Saldaña. ¿Por qué los españoles utilizaban en un gran porcentaje movilizar el oro que sacaban en esos túneles por el río Saldaña? Porque era la forma más segura de hacerlo, porque si lo trasladaban en caballo se tardaba un poco más y porque podían presentar robos durante el transporte del mismo. Es importante aclarar que este túnel fue abierto no solo por españoles, sino por los indígenas que sobrevivieron de las grandes batallas, y los españoles los tomaron como esclavos o esclavas, y aquí es donde los ponían a trabajar. Se preguntarán ustedes por qué los indígenas pijaos hace 6 siglos atrás aproximadamente construyeron este túnel. Es de resaltar que ellos lo hicieron pensando en una fortaleza y que quedaba en uno de los puntos bien estratégicos, porque es de recordar que en ese entonces no existían carreteras y toda la economía fluía por el río arriba o río abajo, en otras palabras por el cauce del río Saldaña, que es uno de los ríos más importantes del departamento del Tolima. Y el túnel tiene aproximadamente, como vamos a ver, de la orilla del río, como podemos ver en este momento, unos 12, 10 metros aproximadamente, hasta donde empieza como tal su apertura inicial por los indígenas. Y todo ese material pues lo lanzaban automáticamente al río, caía al cauce del río, y por eso es que aquí no encontramos de pronto los escombros. Ellos lo hicieron como fortaleza para ocultarse, para salvaguardar sus familias de los españoles. Cuando en 1600 pierden la batalla, la mayor parte de los indígenas pijaos fueron asesinados o masacrados por el ejército español, que vino a invadir sus territorios y a quitarle la riqueza y principalmente el oro. Los pijaos como tal no esculpieron o no le dieron apertura a este túnel con el interés o el objetivo del oro, sino de salvaguardar las familias de los españoles. Pero al perder la batalla a muerte con los españoles, entonces los españoles se posesionaron y tomaron el control de todas las riquezas que tenían los pijaos, incluso de niños y sus mujeres. Entonces dicen los moradores y los historiadores que luego los españoles llegaron hasta este lugar, aquí, llegaron hasta este lugar y tomaron el control. Pero ellos ya vieron la oportunidad y le vieron la importancia al oro, porque ellos venían detrás del oro, como mencionaba, y le dieron continuidad hasta buscar las vetas de oro. Según los moradores de este sector, aquí se encontró mucha cantidad de oro y todo el material, ellos siguieron la misma secuencia de los pijaos y todo el material lo iban lanzando al río, que les quedaba mucho más fácil. Y ellos lo extendieron por diferentes ramales a aproximadamente 4 o 5 kilómetros. Así es la historia de este túnel. Un agradecimiento muy especial a nuestros historiadores de la región, Luis Alfonso Bermúdez, Julio Álvarez y Nicolás Bermúdez Castro. Síganos en Facebook como James Morales para que juntos conozcamos más historias.